Grabando, ya. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Hoy tenemos la clase de lenguajes de ciudad. El día de hoy vamos a hablar sobre la genealogía del urbanismo. La idea que tenemos para este capítulo es trabajar como sobre los aspectos generales del urbanismo para ver un poco posteriormente el tema de las normas y ya plantearles, digamos, un trabajo a todos que nos pueda servir para evaluar la primera unidad que hemos venido avanzando. La vez pasada habíamos hablado sobre la historia de la ciudad colombiana, bueno, específicamente es como un sondeo a nivel muy general de la historia de la ciudad colombiana. Y el día de hoy vamos a desarrollar este tema fundamentado en una lectura, en un texto de Inés Sánchez de Madariaga que se llama Genealogía del Urbanismo Actual. Sobre esto pues existe una bibliografía muy amplia, como les mostraba hace estos días, que tenemos varios textos que nos podrían ser útiles para complementar. Muy bien. Aquí tenemos que arrancar desde el como punto de partida, tener en consideración que el urbanismo se considera una disciplina, ¿sí? Se considera como una materia, se considera una materia que ha tenido una evolución, que ha tenido todo un desarrollo desde el punto de vista académico y desde el punto de vista formal, ¿cierto? Y en este caso, entonces, vamos a decir que es un conjunto, una definición de urbanismo, es la siguiente: conjunto de prácticas, técnicas y métodos para comprender un fenómeno complejo que es la ciudad, ¿sí? Es un conjunto de prácticas y métodos para comprender la ciudad. Cuando quieran interrumpirme, lo pueden hacer para realizar preguntas y puntualizar. Yo quisiera siempre que esto se desarrolle más en un sentido de un diálogo, ¿sí? Y no pues como yo simplemente hablando. Hay veces uno pues se va como cansando de esa dinámica, ¿cierto? Incluso yo mismo. Más si no los veo, porque lo difícil de tener yo aquí la presentación enfrente es que no los puedo estar viendo. Muy bien, entonces quería como presentarles que tenemos que pensar que, digamos, los estudios sobre la ciudad, el conocimiento de la ciudad, como ya hemos estado viendo en toda su historia, comprende una amplitud de situaciones, de desarrollos que ha requerido tratar de entenderla para poder tratar de vivir los seres humanos de una manera u otra. Entonces, en este sentido, tenemos que decir que digamos, pues la ciudad se fue desarrollando, como dirían en el Renacimiento, ¿cierto? Como un hecho espontáneo, más que como algo planificado, ordenado o estructurado. Por ende, en el transcurrir, digamos, de los tiempos y, digamos, con la evolución de la técnica, el ser humano pues tuvo que ir acudiendo a repensar las maneras no solamente de construir, de desarrollar su hábitat, sino también de cómo entenderse en sociedad. Y en buena parte, digamos que este ensamblaje entre ese entendimiento de la sociedad que hace parte como de un aspecto antropológico y sociológico, pero simultáneamente ese entender a la sociedad en un espacio, en un territorio en un hecho construido, ¿sí? Esas dos situaciones han llevado a que se deba, de alguna manera, ensamblar por parte de los que estuvieron, de los pensadores de estas cosas, y finalmente recae en la arquitectura. Son los arquitectos, es decir,
aquellos que se venían entendiendo a sí mismos como artistas, eh, una especie de artistas de la construcción, son ellos los que debieron empezar a darle forma y sentido a comprender lo que va a ser la ciudad. Pero la ciudad desde más allá, desde su forma, también la ciudad desde su génesis social, lo que decíamos en veces pasadas, incluso desde su cívita, ¿cierto? Desde sus aspectos civiles. Entonces el urbanismo va a estar muy ligado al desarrollo de la arquitectura y al desarrollo de la técnica. Y esto, digamos que de alguna forma va a ser criticado y observado con escepticismo por parte de algunos, pues de otras disciplinas del conocimiento, sobre todo social, porque el urbanismo, incluso en la actualidad, ya está ligado, es como a las escuelas, a las facultades de arquitectura, y carece mucho de fundamento sociológico, cuando en buena parte, pues es en sí mismo, digamos, su razón de ser, entender la sociedad en la cual se originan las ciudades, es como la naturaleza fundamental del urbanismo. Bueno, entonces desde ese punto de vista, en el desarrollo, y por eso Sánchez de Madariaga define el urbanismo pues este texto como una genealogía. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nos está proponiendo es empezar a hacer un desarrollo epistemológico desde tres variables, ¿sí?, fundamentales, que van a ser la estética artística, que va a tener mucho que ver con esa parte formal, eh, con esa parte de la construcción, eh, y demás. La de las ciencias sociales, ¿sí?, que va a tener que ver más con la racionalidad científico-técnica y el entendimiento de las sociedades a las que hacen eh, referencia, y la filosófico-política, que tiene que más, sí, que ver, pues si ustedes quieren, como con el lenguaje que veníamos expresándolo, con la polis, ¿sí?, la filosófico-política en el ámbito de lo público y de lo, eh, digamos, de lo social, pero desde el punto de vista reflexivo, epistemológico. Entonces, estas tres nociones, digamos, van a tener como unas tradiciones, y vamos a hablar de ellas a continuación. Estas eran lo que les mencionaba, que son las relaciones que se van a ir tejiendo entre cada una de estas corrientes eh, epistemológicas. Muy bien, en estas tres tradiciones tenemos que ver como ciertos aspectos, ciertas esferas. En primer lugar, la que mira la forma física, ¿sí? Y pónganse a, digamos, a reflexionar, a analizar desde el punto de vista de cómo se ha ido consolidando la ciudad desde su estética, desde su, perdón, algunos dirían desde su arte, ¿no? Desde lo construido, desde lo construido, que también es lo simbólico. Y esto es interesante, es porque en buena parte ese hecho construido también ilustra, representa, expresa, manifiesta de alguna forma la sociedad a la que pertenece, ¿sí? Es resultado a esa sociedad, a las dinámicas económicas que se dan en ella, pero también a los símbolos de poder, a los símbolos de prestigio, a los símbolos sociales. Entonces, cada sociedad los va reconstruyendo acorde al lugar en el que habita. Muy bien. Desde el racionalismo científico, vamos a decir que este hace una referencia más directa al funcionalismo, ¿sí?, al tema de la modelística sistémica, y critica el papel que ha tenido de alguna manera este desarrollo técnico también desde este punto de la racionalidad científico-técnica. Sacudo. Eh, la, mm,
el funcionalismo tiene que ver fundamentalmente con ámbitos de la sociedad, aspectos de la sociedad, pero que de alguna forma pues están reducidos digamos, a sistematizar, a estructurar, a modelar un sistema que funcione lo mejor posible dentro de esta sociedad, pero al hacer esto, finalmente lo que termina es instrumentalizando a la misma sociedad y esto va a ser, digamos, un problema de las ciudades que como decíamos en la lectura de Chueca Goitia, podríamos decir que deshumaniza la ciudad. Eh, la, la, digamos, hace referencia a esas ciudades que no tienen alma, ¿sí? Que carecen de ese espíritu y de esa esencia de esa alma. Muy bien. Y en tercer lugar, tendríamos como medio de reforma social, desde el punto de vista del utopismo, digamos, de unos experimentos que se van a hacer desde unas aperturas hacia ese urbanismo que está pensando en el bienestar, en institucionalizar algunas formas que van a ser, digamos, especiales de este tipo de sociedades. Ahora, ese utopismo, pues digamos que hace un poco más de referencia hacia al viejo anhelo también del Estado garantista, de bienestar, que todo lo puede controlar, atribuir, medir y hacerlo de alguna forma ideal, ¿no? Hace un poquito de referencia, pues, como a esa parte. Entonces, miremos desde el punto de vista formal a qué estamos haciendo referencia. Permítanme. Bueno, quisiera saber si todavía siguen por ahí. Sí, por ahí están algunos, ¿no? Sí, claro, profe. Sino que como yo soy, me siento a veces Diana como hablando solo, porque claro, uno en la clase al menos los está viendo, pero como me toca agrandar la pantalla, entonces me pierdo, pues. Ahí ustedes están viendo también la pantalla, ¿cierto? Sí, O sea que si yo trabajo así, pues también, ¿no? Entonces, de pronto podría hacerlo así. Miren, entonces, el urbanismo como problema formal. Entonces, miren, esta es una ciudad en Italia diseñada por Vincenzo Scamozzi en el siglo XVI. Entonces, ahí es donde resalta el problema del hecho, digamos, estético de la parte, digamos, de la estructura de las ciudades como algo importante en la construcción de las ciudades, que nunca había sido, digamos, como considerado. Desde este punto de vista, por ejemplo, observen algo que va a ser muy importante en el desarrollo del urbanismo y es el plano, ¿sí? Aquí, miren, en esta imagen que se ve un cuadro de esa ciudad, una pintura de esa ciudad, se pueden ver cómo, digamos, existe pues ya el diseño de la misma pensado de una manera pues que fuera armónica, coherente y sobre todo con un sentido que había, digamos, evidenciado a través del tiempo ser el más efectivo para poder controlar la ciudad. Y ellos estaban ya pensando como en unas ciudades radiales, como están viendo ahí. ¿Por qué radiales? Porque tienen estas circunferencias adentro y que está, digamos, encerrada en una muralla que tiene estos ángulos que son los ángulos, digamos, que permiten para el tema de la defensa, son lo más efectivos porque dependiendo, digamos, de un asalto, de un asedio que le hagan a la ciudad, desde un ángulo, el que está arriba puede tener mucha más opción eh, de control y también son más difíciles de derribar
que si es una pared plana, recta. Entonces esos ángulos van a servir, o sea, eran como la referencia a la idea de que ya se había desarrollado de cierta manera unas ciudades mucho más pensadas, ¿sí? No eran como resultado de la improvisación, de la necesidad, sino que era ya una ciudad que se estaba haciendo desde cero. La pensaron así y fíjense que el resultado fue ese, ¿sí? O sea, se hizo. Miren, los ángulos, las murallas, aquí pues, digamos, se volvieron vegetación, pues tienen parques encima, pero ahí se alcanza a ver en la fotografía que están todavía en este lugar. Y además se habían pensado unos estanques, que eso pues también permitía como atribuirle a la ciudad una, un aislamiento del resto de la tierra. Además, fíjense que así ellos podían controlar mucho más fácil las entradas a la ciudad. En este caso, la ciudad tiene 3 entradas específicamente. ¿Sí? Miren, tienen una por aquí y otra dos por los costados. ¿Sí? Y esas puertas a la ciudad pues pueden ser más controladas. Esta es como el ejemplo, la evidencia de que el Renacimiento, el siglo XVI, ya se empieza a pensar en construir una ciudad con un sentido de planeación, un sentido en el que se quiere dar, digamos, como una estructura. Además, en cada uno de estos radios se desprende una de las calles transversales y tienen unos sistemas de plazas. Tienen la plaza central, que es la principal, evidentemente, donde ahí aparentemente vemos como ¿cómo se dice? Una fuente de agua, y tiene unas plazas subsidiarias a esa plaza central. ¿Sí? Miren, un sistema de 6 plazas con una plaza central. O sea, era una cosa completamente homogénea, un patrón regulado que seguía como toda una estructura, y eso va a ser una de las grandes, pues digamos, revoluciones que se van a dar en este proceso de la Edad Media, perdón, del Renacimiento. Aquí, entonces, vamos a decir que este tipo de ciudad va a ser una ciudad que va a estar mucho más ligada a la arquitectura, ¿sí? Está muy pensada. Miren, esta es la misma ciudad, la que están viendo ustedes ahí, Palmanova. Acá se alcanza a ver el templo, y esta es la plaza que quedó. Miren que es como un hexágono, con unas calles que arrancan de cada una de esas, pues de un vértice de la plaza, ¿cierto? Y aquí pueden ver que las viviendas están configuradas por manzanas que son, pues, digamos, de acuerdo a la estructura de esa traza original, hexagonales, o van siguiendo más o menos el mismo patrón de las calles. Entonces, en este tema es importante expresar que durante este periodo del Renacimiento vamos a incursionar en un punto que va a ser el de la teoría y posteriormente la praxis de ese discurso. Y eso, digamos que es algo que va a ser muy relevante porque eh, era algo que no se había aplicado anteriormente para la realización de las ciudades, sino que se hacían simplemente desde los artefactos de arquitectura, desde las ciudades como tal. En este caso, entonces, vamos a empezar a ver que, que las ciudades, entonces, se van a ir estructurando primero desde unos planos, desde unos dibujos, ¿sí? Y esto es la novedad. Y después ya se hacían. Obviamente, pues todo esto va a ser un proceso paulatino, no va a ser algo que se dé de la noche a la mañana, ni de una manera, pues, inmediata, pero sí paulatinamente se va a ir consolidando este tipo de práctica que se va a entender a sí misma como urbanismo. El arte urbano entonces va a estar diferenciado de los modos de producción de ciudad
porque la ciudad es el resultado del funcionamiento de una práctica social. Y esto es importante desde el punto de vista de que ellos también empiezan a darse cuenta, pues me refiero a los que estaban pensando en cómo se hacían las ciudades, em, de que cada ciudad pues requería también de unas necesidades que obedecían a ella, ¿sí? Por ejemplo, el funcionamiento económico. Entonces un puerto pues tiene que tener unas características distintas a otro tipo de ciudades y demás, pero sobre todo que lo que ellos empiezan a analizar de cómo se habían venido dando las ciudades es que son el resultado de una práctica social, de un resultado fundamentalmente que parte desde las personas, ¿sí? Y no necesariamente desde una planeación. Entonces, romper con eso va a ser una noción utópica, ¿sí? Porque van a querer irrumpir, acabar con ese tipo de situación para poder empezar a plantear ciudades que sean pensadas desde cero, ciudades que se puedan construir con mayor facilidad, ¿sí? Y funcionalidad, por supuesto, ¿no? Entonces, en este periodo, sobre todo, esto es algo que de pronto en los periodos posteriores ya no va a ser tan relevante, pero para este periodo, por ejemplo, va a ser muy importante eh, que las ciudades tengan una finalidad estética, ¿sí? Que las ciudades eh, sean bellas, pues por decirlo de alguna manera. Ellos ya se empiezan a preocupar por la belleza, se empiezan a preocupar porque las ciudades tengan una construcción acorde a la sociedad que las acoge. Y como ellos querían ser una sociedad antropocéntrica, donde los seres humanos ya van a ser como el centro de la humanidad y pues del mundo, ¿sí? Que esta es como la gran revolución que hacen en el Renacimiento. Entonces, desde ese punto de vista, va a haber una finalidad, digamos, coherente a ese discurso. Entonces se empiezan a construir ciudades como con un carácter teórico. Me refiero ahí un poco es como a que son ciudades pensadas, ¿sí? Desde la teoría. Bueno, voy a, bien. Aquí uno de los más significativos pensadores de este tipo de cosas es León Battista Alberti, que va a ser un artista, un arquitecto que va a incursionar en el Renacimiento y que empieza a realizar una serie de obras de arquitectura y de obras de teoría de la arquitectura que van a ser revolucionarias y que van a transformar, digamos, de alguna manera, este arte y bueno, y van a incursionar en cómo se debe hacer la ciudad como tal. Entonces, Alberti es de Génova, nace en el siglo XV y muere en Roma en 1472. Como decíamos, fue un arquitecto, pero además es en este periodo, ustedes recuerden que todos los artistas y bueno, buena parte de la sociedad tenía que estar ligada al poder político que estaba sometido a la monarquía, a la realeza o bien al poder religioso de los papas. Entonces Alberti va a ser secretario además de los papas, el poder, digamos, intelectual y el conocimiento, pues como ustedes saben, durante estos periodos va a reposar en este tipo de instituciones. Fue el primer teórico del Renacimiento, como veníamos diciendo, va a mostrar constantemente interesado por la búsqueda de tener como una regla, un patrón, tanto teórico como práctico, para orientar el trabajo de los artistas. Pues en ese sentido es que por eso él se empieza a volver un autor de libros que escribe para tratar como de dar esos cánones, ¿sí? Para los artistas y, bueno, en la arquitectura.
Por ejemplo, hay un libro que se titula De Estatua, donde expone los patrones, los cánones del cuerpo humano para poder dar como resultado, digamos, este tipo de cosas, ¿cierto? Para los artistas que estaban haciendo esculturas. También va a estar de Pictura, que proporciona también orientaciones para el arte visual, y de Reaudificatoria, que es una obra de 1452, donde ya implica la arquitectura, ¿sí? La arquitectura del periodo, donde subraya la importancia de hacer proyectos antes de hacer las obras, es decir, que se debe analizar previamente el espacio, proyectar, pensar en cómo va a ser el resultado final y cómo estructurarla previo a empezar la obra, ¿no? Y los diversos tipos de edificios siguiendo funciones que deben desempeñar. Por ejemplo, esto va a ser una de las características más trascendentales que va a tener el urbanismo, el urbanismo y la teoría de la arquitectura, y es que los edificios están hechos para personas y que dependiendo de la función que vayan a cumplir, esas personas en ese edificio pues deben ser construidos. Entonces, en ese sentido, pues un edificio público debe, pues así como hoy, ¿no? Que debe cumplir con ciertos patrones, cánones de accesos, de seguridad, bueno, incluso hoy, por ejemplo, el tema de la sismoresistencia y este tipo de cosas. Bueno, estos son cosas, factores que ya Alberti había previsto, había pensado, había propuesto desde esta obra que se escribe en el siglo XV. El aspecto más innovador entonces de Alberti consiste en mezclar lo antiguo con lo moderno, propugnando de este modo la praxis antigua y la moderna, que había iniciado Filippo Brunelleschi, que era eh, otro artista y arquitecto. Fíjense que ahí en este periodo vamos a ver algo llamativo, y es que el arte plástico se funde también con la arquitectura. La mayor parte de estos artistas del Renacimiento van a ser al mismo tiempo arquitectos, ¿sí? Van a hacer obras de arquitectura, porque ellos son el resultado de eh, pues como de ese hombre del Renacimiento que quería como condensar todo, entre todas las características, sus conocimientos y demás. Entonces, por ejemplo, pues Philippe Brunelleschi, Alberti, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todos van a tener de alguna manera diferentes expresiones en diferentes manifestaciones del arte. Alberti decía que el artista en este contexto social no debe ser un simple artesano, sino un intelectual preparado en todas las disciplinas y en todos los terrenos. ¿Por qué planteaba estas características? Es un poco lo que ya veníamos diciendo, porque eh, a, a estas personas de este periodo, pues se los concebía como eh, como simple artesano, a los arquitectos, ¿sí? Los arquitectos se les va a considerar como simples, pues digo simples, pero es porque ellos era como un conocimiento ancestral, diríamos ahora, un conocimiento que se habría venido transmitiendo de varias generaciones. Recuerden que en la Edad Media existían los gremios, las agremiaciones, y los gremios se daban de acuerdo a los oficios. Los oficios tenían que ver con las personas que trabajaban, que tenían un conocimiento, eran maestros en algún arte, decían ellos, y por eso se llamaban artesanos. Por ejemplo, el arte de la talabartería, ¿cierto? El arte de la ebanistería, el arte de la herrería. Entonces, los principiantes lo que hacían era aprender de su maestro ese arte y irlo transmitiendo del uno a la otra generación,
Esto significó para muchos individuos pues su sustento, poder vivir, digamos, de este tipo de cosas que hacían y que eran propias a las ciudades, entre otras cosas. Eran pues todas estas actividades, eran actividades que se desempeñaban en el entorno urbano. Eran, como decir, los industriales, ¿sí? La industria, el sector empresarial de este periodo actual. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos tener como esa proyección, esa noción, esa idea. Posteriormente, vamos a considerar, a concebir que para Alberti, por ejemplo, ya estos que hacían, por ejemplo, las catedrales, que era uno de los oficios pues, más sabios, porque levantar un edificio de tanta altura para que no se cayera, pues en buena parte tenía que tener ya conocimientos de trigonometría, de cálculo, para poder calcular los pesos, los contrapesos que había que establecer, no solamente para hacer la estructura, sino para poder levantarla. Entonces todo esto ya para él significaba algo científico, y esto tradicionalmente, digamos que en el entorno pues, en el que él estaba, se había entendido casi siempre como algo principalmente, ¿cómo decirlo?, artesanal, ¿cierto? Algo, un conocimiento artesanal, pero no científico. Ellos ya empiezan a darle como ese tono científico. Muy bien. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? Cualquier cosa me dicen, si quieren intervenir o algo. Bueno, por aquí veo que estamos, bueno, siempre estamos seis personas, 7 personas. Bueno, entonces sigamos. Miren, esto es muy bonito de verlo en la historia del arte, y ustedes tienen, pues, no sé, tal vez escasas oportunidades en su carrera de ver este tipo de cosas, y pues es bueno que tener un conocimiento sobre esto. Miren, esto parece que fuera, cuando uno lo ve así, parece incluso como de mentiras, ¿sí? Esto está en Florencia, en Italia, ¿sí? Y se llama la Piazza del Domo, la Piazza del Duomo, la Plaza del Domo, em, que es la plaza principal de Florencia, donde está la Catedral de Santa María del Fiore, y también los edificios más emblemáticos de allí. Recuerden una cosa que es muy importante pues tenerla en consideración para este tema que estamos hablando el día de hoy, y es que en el Renacimiento es muy importante para el Renacimiento tener, em, em, eh, digamos, muy importante Florencia como centro urbano, ¿sí? Es, digamos, como el epicentro del desarrollo del Renacimiento en Italia, y por ende, pues, del resto de territorios, porque la misma Italia va a tener, pues, mucha primacía, va a ser uno de los lugares más importantes. 19 horas. Así que en esta plaza, que era como la más importante, pues los ricos italianos, patrocinadores del Renacimiento, por ejemplo, allí estuvieron los Borgia, que fueron una de las familias más ricas, y bueno, habían varios mecenas que financiaban e impulsaban este tipo de grandes obras que, pues entre otras cosas, esto quedó para el resto de la historia, para la humanidad, como uno de los legados. Yo creo que nadie ha replicado hasta el momento hazañas de esta naturaleza, se saldrían demasiado onerosas. Eh, y entonces ellos quisieron hacer el duomo más grande que hubiera en el mundo. Y bueno, y lo lograron. El duomo es, como ustedes ven acá, es la cúpula, ¿sí? ¿Por qué son importantes las cúpulas en las iglesias? Porque cuando uno entra al templo, el duomo
lo que quería mostrar era la grandeza de Dios. Pues el visitante o el cristiano podía ver entre más alto el techo, más imponente la idea de la existencia de Dios. Entonces, un duomo ancho podía ser mucho más alto, y además esto pues se recubre de unas pinturas y un discurso que les va a servir a la misma iglesia, ¿cierto? Para transmitir una idea, una, eh, sí, un símbolo que representa el discurso religioso que quería llegar hasta esta sociedad. Entonces allí están, por ejemplo, en el Duomo Dios en la parte más alta, y van bajando ángeles y van estando, digamos, como en todo este recorrido. Entonces, la gran hazaña que ellos lograron hacer es que esto, el radio, es decir, la circunferencia de todo, es muy amplia, y entonces, entre más amplio es esto, más pesa el techo y más fácil se cae. Pero gracias al cálculo, ellos ya no hacían los ángulos tan cerrados, sino un poco más inclinados así, entonces podía resistir un poco más, y gracias al cálculo que ya había evolucionado para este periodo, pudieron levantar ese domo tan ancho, ¿sí? Yo no recuerdo muy bien si este es el más grande del mundo. Sin lugar a dudas, en algún momento lo fue, o si ya hay alguna catedral, probablemente pues también en Europa, que supere el tamaño de este duomo, de esta cúpula de esta catedral. Simultáneamente, miren, cada pieza de esta iglesia tiene una parte significativa. Por ejemplo, aquí ustedes tienen el campanario. Entonces miren que el campanario, así como en Cartago, no sé si han visto en Cartago, en la catedral, el campanario está escindido, es decir, separado del templo principal, del edificio principal. En este caso está aquí, ¿no? El campanario. Aquí también está el baptisterio, ¿sí? Que queda al frente del atrio de la catedral. Por eso no se ve la fachada completa de la catedral, porque este edificio anexo, que también está por fuera de la catedral, era donde bautizaban, ¿sí? Y todas estas son obras bueno, son el campanario de Giotto y el baptisterio de Giotto, son obras que se fueron haciendo pues, con el paso del tiempo, pero que se proyectaron para poder establecer esos símbolos, ¿no? Esta noción. Muy bien. Aquí pasamos a otra de las imágenes. Pues para Alberti no va a haber un solo modelo, sino que hay una serie de reglas fundamentales, 3 principios que se deben seguir para poder obtener este tipo diferentes artefactos bellos en el momento pues, del Renacimiento, en el momento en que ellos estaban en este periodo. Entonces, esas son el tema de la necesidad, la comodidad y la belleza. Según él, estos son los 3 principios que se debe tener en cuenta en estas obras de arquitectura. Miren que esto no necesariamente se va a cumplir siempre, ¿cierto? Y no va a estar presente incluso en todos los periodos. Probablemente el que más prima es el de la necesidad, ¿cierto? Es una obra, podríamos decir casi que es de ingeniería civil, hacer una bodega, y en esa bodega se pueden desarrollar cualquier tipo de actividades, pero no necesariamente son espacios cómodos o bellos, ¿cierto? Una bodega, es decir, como 2, 4 paredes y un techo, ahí pueden tener lo que son los centros comerciales hoy en día, las grandes superficies. No tienen la preocupación tanto de la belleza, ¿no? De pronto son otro tipo de cosas más funcionales que se van dando allí. Y ya como disciplina autónoma, la arquitectura va tomando una teoría y una práctica propia de la misma que, como decíamos, se va a aplicar también al urbanismo. Y por eso es que están tan vinculados, sobre todo desde el punto estético y formal,
Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de la proporción, ¿sí? ¿Cuáles las proporciones, los volúmenes que se deben hacer? La regularidad, ¿sí? Con cuánta dimensión se van a hacer ciertas eh, propósitos para desarrollar, digamos, este tipo de obras. La simetría, ¿cierto? Que sean armónicas estas obras de arquitectura y la perspectiva también. Para esto va a resultar muy importante el descubrimiento de la perspectiva en la pintura, porque por medio de la perspectiva, recuerden que es un foco, un punto en el horizonte desde el cual se saca, digamos, como la perspectiva, va a permitir proyectar los volúmenes, la simetría, las regularidades que van a tener los edificios que se van a construir en estos periodos de tiempo. Aquí, por ejemplo, vamos a tener en este escenario, en este espacio, esto ya es en Milán, de otras cosas, recuerden que en Milán es donde más o menos o hay un foco muy fuerte del coronavirus, entonces estuvo muy de moda por estos días. Pero bueno, allí digamos que tenemos esta otra pieza que es clásica del Renacimiento italiano en Milán, que también es una plaza del Domo, en la que en esta catedral se pueden observar una catedral barroca con mm, con una serie de ornamentos, pero que cumple con todos esos cánones, esos patrones que se habían propuesto en ese periodo eh, a raíz pues, de las ideas que había proyectado Alberti. Por otro lado, miren, por ejemplo, este que también está en Milán, que es como un escenario de comercio muy activo. Son 3 edificios, en este caso, que están conectados entre sí por un domo también. O sea, le pusieron techo a la calle, de tal manera que la gente que iba a hacer las compras allá, pues pudiera estar resguardada de la intemperie. Y además, miren que todos cumplen con también los criterios de simetría, regularidad, que le da como esa sensación de belleza. También pueden entonces, gracias al control de la intemperie, tener un piso especial, ¿cierto? Que embellece también el sector y son edificios pues que donde digamos el tema de la armonía y la belleza va a ser algo muy prioritario en ellos. Profe, Sí, dime, Luis. para interrumpirlo, tengo una preguntita, una curiosidad. Con Una- todo el gusto. Sí. Antes las ciudades de los arquitectos, como los arquitectos hacían, digamos que esos planos, ellos la pensaban de alguna manera para el ciudadano, ¿cierto? Sí, en Eh, este momento empiezan a pensarlo así, sí. pero pues sabemos que la tecnología avanza exponencialmente, entonces ahora como se piensa en las ciudades, digamos que de alguna manera es como pensada hacia la movilidad pues, de los, digamos que del servicio público, por decirlo de alguna manera. Porque El pues uno está en transporte. la calle y uno ve más carros que personas. Entonces, Sí, como eso, pues, de alguna manera, pues, ha ido cambiando pues con el paso del tiempo. muy bien, sí. Obviamente las ciudades van sufriendo una transformación y van a tener que ver justamente con ese proceso, esa transformación, y que pues van a tener que ver con la evolución de la tecnología, en este caso del transporte automotor, del descubrimiento de la gasolina, el petróleo, que va a transformar completamente las ciudades y van a ser ciudades entonces más funcionales, ¿cierto? Que van a estar más dirigidas, más formuladas como para digamos, la movilidad, ¿sí? Para hacer efectiva la movilidad que necesariamente bellas. Es decir, por ejemplo, las grandes autopistas evidentemente no son bellas, ni son para las personas, nadie puede caminar por ellas. Y además rompen el paisaje, ¿cierto? Exacto. Generan un gran impacto ambiental.
Entonces, claro, esto va a ser posterior. Aquí cuando estamos viendo este punto, pues no habían descubierto aún el petróleo, entonces todo podía estar todavía muy dentro de los cánones de la belleza, de la armonía, todavía se podía de alguna forma tener ciertos patrones mucho más humanos, ¿no? Y miren que todo esto se va a hacer en estos países europeos donde pues se va a lograr conservar y por ende pues son al día de hoy pues ciudades que se puede, pues con un gran atractivo y potencial turístico porque finalmente lo que se hizo en esas épocas es lo que la gente va a ver y admirar, no es lo que se ha hecho en tiempos más recientes, ¿cierto? Nadie va a admirar una autopista o un centro comercial, sino estas obras de arquitectura. Ahora, hay obras de arquitectura y ciudades modernas que si quieren las podemos ver, no sé si hoy o la próxima vez, por ejemplo, que se empiezan a planear desde cero. ¿Ven? Es que yo he estado tan ocupado esta semana que se me pasó, tenía pensado mandarles una información de una, de una página de una página de YouTube donde hablan un poco de eso, las nuevas ciudades que se hacen desde cero. Por ejemplo, Brasilia, en Brasil, la capital de Brasil. Y hay varias ciudades que se hacen así, también en la India, ¿sí? Y que son ciudades que intentaron plantear ese modelo, pero finalmente, bueno, digamos, no han pues, digámoslo de esta manera, no lograron impactar tanto como sí lograron impactar estas ciudades que se hicieron en el Renacimiento, ¿sí? A pesar que son ciudades del siglo XX, pensadas por artistas, pues también, ¿cierto? Sí. Bueno, también hay obras arquitectónicas, no sé, el Museo Guggenheim, por ejemplo, que se visita y la gente lo va a ver, y es una gran obra de arquitectura, pero no son obras, no son complejos urbanos, ¿no? Como van a pasar en estas épocas. Sí. Por ejemplo, miren, aquí este es el castillo de Versalles, que ya lo habíamos visto, creo que en otra ocasión, y en este Palacio de Versalles se puede ver perfectamente cómo se desarrollan esos ámbitos de la armonía, ¿cierto? Las tres veredas, ¿sí? Las tres calles y el palacio en todo su conjunto reproduce eso y además después vienen los jardines en la parte de acá que también reproduce toda esa armonía, toda esa sincronía, y demás. Aquí tenemos el plano, entonces miren que el plano ya planteaba esa idea, ya anticipaba esa idea. Aquí ya son las tres vías que veíamos allá de entrada, acá está el pueblo, los pueblos, aquí están los jardines y acá todo este son pues como unos bosques que están anexos al castillo con otros edificios. Aquí se puede ver la perspectiva, ¿cierto? La misma que tenemos aquí. Miren que es la misma. Pero la diferencia es que en este caso, esta perspectiva pues fue pensada, fue planeada para ser así, ¿cierto? Y obviamente tiene pues algunas cosas. Aquí están, digamos, estos edificios que van a aparecer planteados también acá, ¿cierto? Em, esto se pensaba como el espacio, miren, los franceses en el siglo XVIII pensaban como el espacio, el centro del imperio francés, del reino, sí, del reino de Francia, pues, lleno de personas, de carruajes, de dinámica, ¿cierto? Está, y saliendo por diferentes vías para diferentes lugares. Y así más o menos es como va a quedar finalmente el proyecto. Muy bien, ese en cuanto a, a la parte pues del Renacimiento y de cómo desde el Renacimiento se empezó a pensar en hacer como un modelo de ciudad más armónico, más caracterizado pues como por un estilo, ¿cierto? Que tuviera pues como ese ideal de ciudad. Aquí ya vamos a pasar a hablar de la crisis del arte urbano, gracias digamos como consecuencia más bien de
de la revolución industrial, que creo que también ya lo habíamos mencionado en otra ocasión. La revolución industrial conllevó específicamente a que existiera una crisis, porque ya, digamos, no se va a privilegiar lo estético y lo bello, sino la utilidad, ¿cierto? Y va a generar además una tradición que ya es una tradición básicamente técnica, en el que la utilidad de las cosas, y sobre todo de esta parte pues como más de índole utilitarista y productiva, va a ser más importante que lo anterior. Entonces, aquí digamos que empieza a empezar a diferenciarse los diferentes, ¿cómo decir? Se empieza a distinguir como las corrientes de los mismos arquitectos. Entonces, por ejemplo, lo que se va a conocer como el academicismo es aquello donde se va a privilegiar justamente ese placer visual, ¿cierto? La estética. Eso es lo que se va a llamar como academicismo. Y el funcionalismo es lo opuesto, ¿cierto? Es donde va a ser la función de las ciudades o de los edificios, va a ser lo que se privilegia. Entonces, es allí, pues, como donde estamos en este punto. Aquí pueden ver en esta imagen cómo aparecen pues una ciudad ya pues industrial, donde los espacios residuales de los edificios se utilizan para depositar materias primas, donde por acá podemos ver cómo las vías sirven es también para transportar probablemente pues materiales, ¿cierto? Para cumplir con esa función de productividad. Vemos una serie de chimeneas, todas pues en funcionamiento. Sin embargo, vemos también aquí una torre, ¿sí? Y esto nos va a plantear algo y que se va a poder ver más adelante, y es que el arte, ¿cómo decirlo? El arte, perdón, la arquitectura industrial con el tiempo también va a ganar va a ganar un interés desde el punto de vista estético, ¿sí? Porque se va a convertir, pues también de alguna forma, en la evidencia de un periodo histórico y en la creación de algo. Recientemente, por ejemplo, yo vi algo, pues, y esto se viene haciendo en diferentes ciudades del mundo. Por ejemplo, en Madrid, el matadero municipal, en lo que era pues la zona de mataderos que venía desde el siglo XIX, lo convirtieron en un centro cultural y artístico. Y rescataron y pusieron en valor la arquitectura industrial del periodo, que es muy parecida a esta que vemos aquí, que son ladrillo a la vista, unas arcadas muy amplias, unas función, pues muy funcional para poder hacer las actividades de producción, pero que de todas maneras guardaban un testimonio de ese tiempo, ¿cierto? Y ciertos eh, aspectos decorativos de esos edificios que son puestos pues como en valor. Lo mismo va a pasar en diferentes ciudades, pero digamos que hoy en día no se construyen tampoco las industrias, las empresas con esas características. Entonces, al poner esto en otra función como un centro cultural, pues gana y se está poniendo en valor como el hecho estético esta arquitectura industrial. Aquí en Colombia, por ejemplo, se han hecho inventarios de arquitectura industrial, por ejemplo, lo de los silos, ¿sí? Donde se almacenan cereales y granos y este tipo de cosas que de todas maneras hacer ese tipo de obras de arquitectura implican un conocimiento técnico y bueno, y estético en buena parte, de alguna manera, que van a llevar a cabo pues como esos desarrollos interesantes de esas obras. De hecho, ya que estamos aquí, uno podría, uno podría plantear, a ver si podemos ver un ejemplo. Ustedes están viendo ahí la pantalla, ¿cierto?
Hola, Hola. Profe, Luis, ¿tú ves ahí la pantalla? Si yo pongo esta lengüeta, ¿ustedes la ven? sí señor, ahí se ve. Ahí se ve. Sí, profe. Era para saber. Ah, bueno, listo. Entonces, por ejemplo, esto era lo que yo les estaba diciendo. Miren cómo eh, en este, decían que es una arquitectura industrial muy parecida a la que estábamos viendo. Miren, esto se hacía en esta época era para el matadero. Es decir, de reses y ahí empezaban a distribuir la carne, eh, pero se fue convirtiendo, mire, plaza de matadero, y hoy en día todo esto son pabellones donde hay obras de arte y donde tienen una función primordialmente artísticas, ¿no? Entonces es como una manera de poner en relieve eso. Por dentro son así, como se pueden observar en estas imágenes, que para los artistas es muy, pues, muy importante pues tener mucho espacio, ¿sí? Porque ahí pueden hacer y realizar todos los montajes que ellos pues requieran, ¿cierto? Sobre todo para el arte contemporáneo. Bueno, era como para mostrarles un ejemplito de cómo era, cómo es ese rescate de este tipo de cosas. Ah, bueno, y entonces respecto a esos problemas, pues, o esa situación que que se da en razón al impacto que va a tener la creación de estas arquitecturas industriales, va a existir una reacción, es decir, van a haber algunos que se opongan. Aquellos que se oponen eh, son, por ejemplo, Camilo Cite, ¿sí? Que empiezan a plantear otras formas de urbanismo, de la industrialización, donde se van a preocupar por lo estético y por rescatar de alguna manera eh, eh, estas, este tipo de ciudades, ¿cierto? Que están viviendo los procesos de industrialización. Entonces, estos que son, digamos, unas pinturas, unos grabados, unos dibujos que le empieza a hacer como para resaltar los perfiles urbanos que van a tener diferentes ciudades. Este, por ejemplo, es Bruselas, este, por ejemplo, es Lübeck, ¿sí? Y esto mismo se empieza a hacer en otros países, con otras corrientes, por ejemplo, la francesa, que se va a llamar esa corriente la composición urbana. ¿Y en qué va a consistir? Es que cuando empieza a hacerse una ciudad, esto es algo que nosotros nunca hemos conocido, pero cuando empieza a hacerse una ciudad o a transformarse una ciudad, tenga un parámetro que lo oriente, ¿sí? Tenga un parámetro, un patrón y que se componga de unos elementos y que estos elementos pues sean armónicos, que cumplan pues como con unos criterios. Entonces nosotros, por ejemplo, si paseamos por el centro de Pereira, vamos a ver es todo lo opuesto, ¿cierto? Como la descomposición de todos los elementos, porque son planteados de manera individual y no como un cuerpo, como un todo. Por eso no hay una composición urbana. Lo que ellos querían hacer es que así como se pinta un cuadro, que tiene que tener una composición en los colores, las formas, para que al ojo humano le resulte bello, estético y demás, pues las ciudades también deben tener composición, ¿no? Un estilo propio que las identifique, que les dé sentido, que las haga hermosas. Y de allí sale también una corriente que va a ser la corriente norteamericana, que se llama la City Beautiful, ¿sí? Que es también la noción, la idea de que las ciudades tengan esta tendencia, este patrón de belleza, pero esto se hace especialmente para, pues esta es como la versión gringa, norteamericana, de ese tipo de corrientes, de ciudades como Chicago, por ejemplo, que ya estaba viviendo ese tipo de transformación. Muy bien. Entonces, estas son como los factores que resalta Sitte, o Sitte. Él era alemán, pues austriaco, es este que ustedes ven aquí en la foto. ¿Sí?
nace en ese periodo del siglo XIX, él va a estar más vinculado a la corriente decimonónica. Entonces él aquí tiene como sus postulados donde hay una preocupación por lo estético, reconociendo en buena parte también los procesos de industrialización, pero donde lo estético gana una, un interés, ¿sí? Tiene un interés. Hay un análisis de una preocupación por los valores estéticos, hay un análisis de regularidades de las ciudades medievales, ¿sí? Entonces él hace, aquí por ejemplo lo vemos, empiezan, recuerden que en el Renacimiento habíamos dicho que las ciudades medievales para la gente del Renacimiento eran ciudades que ellos decían son caóticas, que nacieron como del resultado de la espontaneidad, que fueron como dadas así, ¿cierto? De la nada. Pero para la gente que va a vivir en este periodo, estas son ciudades que ya van a tener una regularidad. Ellos lo que empiezan es como a estudiar esas ciudades y a entender los patrones de conformación de esas ciudades y por qué se hicieron así. Entonces miren que los urbanistas no son en realidad, en este caso, constructores como tal, sino que son estudiosos de los fenómenos del espacio y de la conformación. Entonces miren, por ejemplo, aquí vemos cómo se va a caracterizar los tipos de plaza, ¿cierto? Es como son las plazas, la orientación que va a tener, los accesos que va a tener y una serie de factores que van a ser tenidos en cuenta para el entendimiento de estas formas de la ciudad, ¿cierto? Y que incluso se va a dar desde la Edad Media. Entonces, busca esos modelos formales. Los modelos pierden vigencia por su valor simbólico de acuerdo a cada época. Dicen que cada época lo que va a llegar es como a renovar cada uno de esos modelos, ¿sí? Y eso sí es algo que nosotros pues vivimos, presenciamos, sentimos en nuestras ciudades. Yo tal vez en algún momento se los mostré ya cuando les mostré, por ejemplo, cómo cada modelo obedecía fundamental dentro de las ciudades nuestras, va a tener como una génesis propia, ¿no? Y entonces esa se va a ir tumbando por una importada o una traída de fuera. Entonces tenemos las ciudades pues más bucólicas, más tradicionales, con arquitecturas pues de acá, ¿cierto? Utilizando materiales del entorno natural y demás, que van a ser sustituidas ya por esta suerte como de neoclásico, de figuras republicanas, y que posteriormente van a ser sustituidas ya por la modernidad, ¿sí? Y ahora pues también por otro tipo de estéticas que también están mirando más hacia, no sé, hacia los patrones formales que se han desarrollado en lugares como la Florida, el Miami, los Estados Unidos, ¿cierto? Y todos quieren vivir en Miami, entonces hacen una casa en el eje cafetero, pero como que estuvieran en el mar. Entonces, pues eso, el problema es que va borrando, ¿cierto? Va quitando lo que había antes. Entonces va sustituyendo como todos esos modelos que van perdiendo vigencia. Y por último, el espacio urbano debe ser concebido como una unidad que permita, perdón, artísticos. Entonces, lo que les decía en el momento, y es que allí lo que va a interesar no va a ser fundamentalmente el resultado como tal de una obra de arquitectura, sino que ella esté conectada con otra, y estas con otras hasta que consoliden más o menos como toda una corriente, una tradición, una manera de hacer, ¿sí? Ese es como las tendencias que se van a ir consolidando allí en este modelo, pues que vamos a ver como en la reacción frente a los procesos de industrialización. La composición urbana en Francia del siglo XIX son ciudades que van a estar ligadas más que toda la arquitectura como obra de arte, como una obra que puede ser dibujada, diseñada,
soñada, ¿sí? Hay una, miren, este aquí de Garnier, que es el que construye la ópera. Este es la ciudad industrial o el centro. Y miren cómo, pues él ya estaba planteando, ¿cierto? Como todos unos nuevos edificios, unos epicentros aquí para la propia ciudad industrial. Esta es la famosa foto aérea del Arco del Triunfo. Miren que son un sinnúmero de calles. Bueno, son 3, 6, 9, 12 calles que desembocan directamente en ese gran bulevar que es el Arco del Triunfo, la avenida más larga de Europa supuestamente, que es los Campos Elíseos de Francia, es esta, es la más ancha, y las otras también desembocan allí, ¿verdad? Ciudades con una serie de transversales y estos trazados para tratar de cumplir con unos criterios estéticos y de belleza, pero también funcionales. Esto es funcional dado que lo que busca o va a permitir es también el flujo de esas autopistas allí. Este yo creo que se movió, este debía estar acá. Ah, no, esto es de acá. Bueno, y esta miren que es los dibujos también, esas ciudades soñadas que empiezan a plantearse con un modelo de ciudad paradigmática, ¿sí? Que se hacen sobre todo en los Estados Unidos. En este caso es la ciudad de Chicago, ¿sí? Que ustedes saben que está en los Grandes Lagos, en Estados Unidos, este también en Chicago, el edificio principal, el suelo se ve así como brillante, pero es una ciudad con perspectiva, con horizonte. Ellos cuando hablan de la modelística también se refieren a esta altura de los edificios que tienen que tener ciertas, pues que tienen que cumplir con ciertos patrones ideales para que el ser humano pues pueda estar allí en ellos. Aquí también incluso para el puerto y la desembocadura del río. Ah, este creo que era Canberra, que es otra. Ah, no, este también es Chicago. Bueno, en Canberra también se va a llevar a cabo este tipo de corrientes de la ciudad, de la City Beautiful. Luego vamos a ver esta crisis del arte urbano, sobre todo en la corriente del siglo XX, donde va a aparecer los arquitectos modernistas y que van a irrumpir y van a tener como toda una tendencia como en este ámbito. Permítanme, por favor, un minutico. Voy a ir por un vasito con agua y ya enseguida regreso. Sí, mientras tanto, este es un poquito agotador. Hágale, profe, tranquilo.